Vaya final que nos ha dejado Shogun. Qué capitulazo para la que hasta el momento es sin lugar a dudas la serie del año. Una serie que no ha dejado de jugar con nuestros sentimientos en ningún momento, y si en el episodio anterior deseábamos un trágico final para Yabushige por su traición, por las consecuencias de la misma, a mí, al menos, en este episodio me ha dado mucha pena cuando ha llegado el final del personaje, su arrepentimiento, cómo realmente él no quería que pasara lo que pasó, y cómo en este momento tenemos por primera y única vez en la serie a un Toranaga sincero que habla con él. Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues ya hemos visto el 10º episodio final de Shogun, la serie de Disney Plus, y como cada semana os traigo un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos ha dejado la misma. Un episodio que ha sido la despedida de la serie y hay que decir que ha sido francamente buenísimo. Todo el tiempo manteniendo el interés, con una sensación de emotividad, con una sensación de que se ha llegado al culmen de una obra maestra ideada por Toranaga, y la verdad que ha sido un capítulo que no ha defraudado. De hecho, el episodio se ha iniciado con un Jon anciano, un Jon en su lecho de muerte. Está esperando su momento, está esperando que llegue su final, y vemos cómo parece que en su mente está pasando toda su vida. Y los hechos más destacados de esta serían los sucedidos en el Japón de 1600. Y ya nos situamos justo después de los acontecimientos que vimos en el final del episodio anterior. El sacrificio de Mariko. El sacrificio de Mariko va a tener las consecuencias esperadas. Tras la explosión vemos como Yabushige despierta a Jon y este rápidamente va a ver cómo está Mariko, pero Mariko ya ha perecido. Y en este momento vemos a Jon rezar. Vemos a Jon rezar y lo enlazaremos con una conversación que tiene luego con el padre Albito, en el que le dice que rezó a Dios, pero ni a su Dios ni al del propio sacerdote, simplemente rezó a Dios. Y tras lo sucedido en este momento vemos las consecuencias. Por un lado vemos a un Yabushige totalmente desquiciado. Él no pretendía que pasara lo que sucedió. Él pensaba que estos shinobi iban a capturar a Mariko, la iban a secuestrar, y no pensaba en ningún momento que la cosa fuera a salir como salió. Y esto le ha dejado totalmente tocado, situación en la que lo veremos el resto del episodio. Y por otro lado vemos como los rehenes empiezan a abandonar Osaka. Esto provoca una reunión de urgencia del consejo donde Ichido pretende ir lo antes posible a la guerra con Toranaga. Contra más tiempo pase, más se podrá preparar para la guerra. Vemos las dudas del consejo, debían haber evitado esta tragedia no debió producirse nunca, y empezamos a ver la desconfianza entre los regentes. De hecho, tras lo sucedido y que demostrar la situación de inseguridad del propio castillo de Osaka es lo que ha provocado que los rehenes puedan abandonar la ciudad. Y vemos cómo el hermanastro de Toranaga trae un mensaje del mismo. En este protesta por el violento perecimiento de su querida vasalla Mariko, y que el hecho lo ha dejado destrozado. Parece ser que se ha marchado en secreto de Edo y se prepara para la guerra contra Ichido. Aquí Ichido dice que esto no cambia nada, que solo le queda rendirse o pelear, que eso solo depende de él, pero que se tienen que mantener unidos. Pero vemos como en el consejo empiezan a haber más de una y de dos fracturas. De hecho, estas fracturas en el mismo consejo las vemos rápidamente con las palabras de Kiyama, el cual habla de si este despreciable ataque pudo ser ordenado desde este mismo consejo. Y vemos como Ichido rápidamente culpa al propio Toranaga para conseguir esto mismo que estamos viendo, las dudas entre los miembros del propio consejo. Ichido quiere rápidamente prepararse para la guerra, no quiere darle tiempo a Toranaga, pero Kiyama habla de que Mariko merece un funeral cristiano. Aquí, para quitarle valor a la propia figura de Mariko, habla de quién era su padre, que era un Akechi, y su padre había acabado con el padre de Lady Oshiba, pero Lady Oshiba interviene y dice que Mariko se merece una despedida con honores. Así que Ichido ni siquiera se plantea una réplica ante las palabras de la madre del regente y dice que la guerra tendrá que esperar. Vemos como Kiyama pregunta por el hereje e Ichido dice que una vez que hayan votado la guerra no es de su interés. Y por si no estaba suficientemente en cuestión el liderazgo de Ichido, se produce un terremoto, lo cual Kiyama relaciona rápidamente con una señal de que no hay que ir a la guerra, pero Ichido rápidamente lo acalla diciendo que eso solo son supersticiones. Tras hablar con el consejo vemos como Ichido se reúne con Yabushige, el cual está muy afectado por la situación que se produjo.
De hecho, Ichido viene a agradecerle su ayuda, que lo nombrará miembro del consejo en cuanto toda esta situación termine, pero vemos a un Yabushige totalmente desquiciado. Lo vemos entrar en el estanque, quiere capturar a un bagre, a un pez, pero que realmente no está ahí, y recuerda lo sucedido cuando el Taiko quiso ir a la guerra con Toranaga. Correría el año 1586 cuando el Taiko quiso ir a la guerra contra Toranaga, pero se produjo un gran terremoto, el terremoto del lago Biwa. Este fue un terremoto muy importante que se produjo en Japón. Es verdad que no nos quedan muchos datos por la época en la que se dio, pero sí sabemos que murieron al menos 8.000 personas y más de 10.000 casas tuvieron que ser reconstruidas. Esta situación llevó a que los aliados del Taiko decidieran que esto era un mal presagio y no quisieran ir a la guerra. Y por eso no se llevó a cabo esta guerra entre el Taiko y el propio Toranaga, obligando a llegar a una paz. De hecho, Yabushige nos habla de que fue un feo bagre, de hecho lo llama así, que con sus movimientos, su agitación, acabó provocando este terremoto. Tras esto vemos como John despierta, la verdad que está bastante perjudicado por la explosión, está con muchas heridas y lo van a escoltar hasta el puerto. Los hombres de Kiyama lo escoltarán a la galera de Toranaga. De hecho, él temía lo peor y pensaba que lo iban a eliminar. Vemos como el padre Albito lo acompañará en este trayecto. Y aquí ambos hablan como nunca han hablado en toda la serie, sin echarse nada en cara. Martín informa a John de que todas las familias han sido liberadas de Osaka, que ha habido un consejo de guerra y que Lady Oshiba apoya con su ejército a Ichido, por lo cual no piensa que Toranaga dure más de una semana. Aquí John le dice que está más que equivocado, ya va conociendo cómo es Toranaga y le dice que si piensa eso es que realmente no lo conoce. Que ahora los rehenes están libres y Toranaga tiene lo que quería, sin guerra, sin ensuciarse. Y vemos cómo la conversación acaba derivando a Mariko. Cómo él, tras lo sucedido, rezó, habló con Dios y el padre Albito le dice que Mariko recibió la absolución antes de lo que pasó, antes del incidente. Fue a verlo y él le dio esta absolución y que seguro que a Mariko le hubiese gustado verlos así, como están ahora, charlando normalmente como dos personas civilizadas. Aquí John, llegado un momento, se enfrenta un poco con el padre Albito, ya que piensa que todo esto es una trampa, que van a acabar con él de camino al puerto. Pero el padre Albito, siendo bastante sincero, es quizá la persona más sincera de las que hemos visto en la serie, le dice que es verdad que en un primer momento la idea era acabar con él por el camino, pero que se había llegado a un acuerdo y será llevado a la galera de Toranaga sano y salvo. Y veremos cómo la palabra del padre Albito es de fiar, ya que lo acompaña hasta la galera y junto a Yabushige. Cuando John va a embarcar, el padre Albito le confiesa que fue María, o sea Mariko, la que le pidió a la iglesia que le permitiera morir. Aquí vemos como John lo ha escuchado, no contesta, pero se va acercando al barco llorando. La verdad que este episodio nos ha llevado de momento emotivo a momento emotivo. Y nos muestran brevemente a Lady Oshiba, que está con su hijo. Están hablando sobre el poema de Mariko, de cómo completarlo y demás. Y aquí empezamos a ver cómo usa las propias palabras de Mariko. Parece que esta conversación que tuvieron en el episodio anterior ha hecho mella en la mente de la madre del heredero. En el barco volvemos a ver a Yabushige en este modo desquiciado que lleva desde lo sucedido con Mariko. Habla con John y le dice que nunca debieron venir a Osaka y de hecho le propone irse, escapar los dos, tomar el barco de John e ir a Inglaterra. Pero cuando llegan a Jiro, lo primero que ven es el barco de John hundido. Tras desembarcar, Yabushige es capturado por su sobrino Omi, por órdenes directas de Toranaga. Y vemos como Muraji, el pescador, el traductor, el que sabía hablar portugués, le informa de lo sucedido con el barco. Parece que los cristianos lo hundieron y para ello necesitaron la ayuda de algunos de los habitantes del propio pueblo, por lo cual Toranaga está haciendo una búsqueda exhaustiva de quien puede haber ayudado a los portugueses. Vemos cabezas clavadas en picas y parece que la reprimenda que está dando Toranaga al pueblo está siendo realmente brutal. Y vemos cómo presentan a Yabushige ante Toranaga. Parece que una de las acompañantes de Mariko observó cómo el propio Yabushige había abierto la puerta a estos shinobi. Fue partícipe del ataque, por lo cual deberá realizarse el seppuku. De hecho, el propio Yabushige
con este sentimiento de culpa que lo atormenta, incluso prefiere una muerte peor. Pero no, definitivamente será el seppuku su destino. De hecho, quiere dejar como heredero a Omi, pero esto Toranaga no se lo permite, ya que él ha sido despojado de todo. Tampoco le permite que sea Jon el que le dé el golpe final, pero sí que será él mismo quien lo haga. Toranaga será quien blanda la espada para cercenar el cuello del propio Yabushige. Vemos como por fin Toranaga puede conocer a su nuevo hijo y su mujer le entrega una carta de Lady Oshiba. La verdad que tras leerla se le ve un semblante mucho más tranquilo y recita un poema de la propia Mariko. Parece que la intención de que Mariko fuera a Osaka iba mucho más allá de conseguir que los rehenes escaparan. Era sembrar esta duda en Lady Oshiba, la cual parece que, como veremos al final del episodio, ha decidido cambiar de bando. Vemos como Jon y Fuji se reúnen. De hecho, Fuji tiene empaquetados los restos de su marido y su hijo y dice que debería llevarlos a un templo, pero que debería quedarse junto a ellos y no sabe qué hacer. Vemos cómo acabará informando a Jon de que se va a convertir en monja. Jon en un principio no está de acuerdo con esta decisión, pero ella ya ha cumplido su deber con Toranaga, por lo cual Jon no puede hacer nada para retenerla, ya que ya no es su consorte. Finalmente veremos cómo Jon le pedirá a Fuji que concierte una cita para el día siguiente con Toranaga. Parece que la situación actual del pueblo está siendo brutalmente reprimido por Toranaga para descubrir quiénes ayudaron a los portugueses a hundir el barco del propio Jon. Vemos como al día siguiente Jon se va a reunir con Toranaga. Omi se presenta ante él y le retirará sus armas, acompañándolo al lugar donde se encuentra Toranaga. Y aquí vemos cómo se encuentra Muragi, que va a hacer las funciones de traductor. Toranaga empieza a hablar y le dice a Jon que le avergüenza lo sucedido con su navío, que encontrará al culpable. Esto hace dudar a Muragi, ya que le parece una traducción demasiado difícil para un pescador. Y vemos cómo es el momento en el que Toranaga le dice que le confiese quién es realmente. Y aquí nos descubrirá que él es en realidad Tonamato Akeano, de la provincia Azushi. Y es un samurái al servicio de Toranaga, el cual, para espiar a sus enemigos, hace años hizo que se convirtiera al cristianismo, tomara el nombre de Muragi y se mudara a Ajiro. Aquí Jon solo le queda decir que por lo menos no eres cristiano, pero este le corrige, ya que él es ambas cosas. Es un samurái, pero a la vez también es un católico. Y vemos cómo Toranaga vuelve a decirle que no descansará hasta encontrar a los culpables del hundimiento del barco. Pero aquí Jon interviene. Le dice que siente haberle faltado al respeto cuando se rindió ante su hermano, que ese día sintió que había perdido, pero que por favor no atormente más a la aldea. Que quizás un habitante del pueblo haya perdido la fe, pero Ajiro es leal. Y además le dice que sus enemigos no quemaron el barco, que había sido Mariko. Ella odiaba su guerra contra los católicos, así que llegó a un acuerdo en Osaka, intercambiar su supervivencia por la destrucción del navío, y es lo que se llevó a cabo. Por eso no acabaron con Jon tras los sucesos en Osaka. Pero Toranaga no está para nada de acuerdo, ya que piensa que sigue habiendo traidores en el pueblo y no lo puede permitir. Jon interviene y dice que él también fue desleal y que él será el único que muera. Se realizará el seppuku, que debe morir él y nadie más. Y aquí vemos ese momento de enfado, ese momento de cabreo de Jon, donde le dice a Toranaga que él vino aquí para usarlo, que es realmente su enemigo y que con su muerte condonará el castigo de Toranaga a la aldea. Y vemos cómo Jon en este momento está totalmente dispuesto a morir. Evidentemente, ya no solo por la situación que se está dando en la aldea, sino también porque el perecimiento de Mariko le ha hecho mella. Él estaba muy enamorado de ella y sin su presencia no le ve sentido a la vida. Así que vemos cómo incluso acaba clavándose el puñal, justo en el momento en el que Toranaga lo detiene y evita que acabe con su propia vida. En este momento le dice Toranaga que si ya ha acabado, que se dedique a arreglar su barco y le construya una flota al propio Toranaga. Y llegamos al momento quizás más importante del episodio, el momento álgido del mismo, la conversación entre Yabushige y Toranaga, en el momento en el que hemos visto a un Toranaga sincero, a un Toranaga donde se ha quitado la careta ante un Yabushige que está a punto de perecer, ha sido sincero por primera vez en todo lo que va de serie. De hecho, vemos como Yabushige se acerca al lugar y le va diciendo a Omi que le busca un marido a su esposa.
Omi le agradece que lo eligiera como heredero y Yabushige le contesta que para él es el hijo que nunca tuvo y le entrega su último poema. Además, a su sirviente, a su fiel sirviente, le entregará sus últimas voluntades. Y vemos cómo se sienta al lado de Toranaga y comienzan una conversación. Una conversación de lo más interesante entre estos dos fantásticos personajes. Aquí Yabushige empieza diciéndole que le hubiera encantado vivir para verlo todo, para ver cómo concluye su plan, para ver cómo Jon reconstruía su navío. Y veremos cómo Toranaga empezará confesándole que fue él mismo quien destruyó el navío del propio Jon. Tenía que poner a prueba a Lanjin, que su destino es quedarse en Japón y quizás para siempre. Quizás cuando acabe de reconstruir su navío tenga que volver a destruirlo. Y vemos cómo Yabushige esto no se lo esperaba. De hecho, le dice que tiene que ser maravilloso poder controlar el viento. Pero Toranaga lo corrige, él no controla el viento, sino que lo estudia. Vemos como Yabushige le dice que el ejército del heredero lo supera, que cómo cree que puede ganar la guerra, que si será gracias al cielo carmesí. Y aquí parece que Toranaga se sorprende que no se haya dado cuenta de que el cielo carmesí ya se ha llevado a cabo. Y le habla de que con los regentes unidos no podía llevar a cabo un ataque contra Osaka, hubiese sido un suicidio. Así que encomendó a una mujer algo que ningún ejército podría hacer. Y le proyecta a Yabushige lo que va a suceder en los próximos tiempos. Todo lo que está en su cabeza y todo lo que ha planeado para que suceda en la gran batalla de Sekigahara. El enfrentamiento se producirá en un mes y allí se darán cita 5 ejércitos. Pero gracias a Mariko, Lady Oshiba se ha cansado de su alianza con Ishido. En la carta que recibió Toranaga con anterioridad, Lady Oshiba le decía que no apoyará al ejército de Ishido, con lo cual Ishido se quedará sin bandera para la batalla, no estará bajo la bandera del heredero, lo cual hará que el resto de regentes también abandonen a Ishido antes incluso de desenvainar las espadas, por lo cual el ejército de Ishido por sí solo no podrá vencer al de Toranaga. Y conseguirá cumplir su sueño será realidad, el sueño por el que ha estado maquinando a lo largo de toda la temporada. Unos acontecimientos que todos estaban planificados en su cabeza antes de producirse. Edo será su centro de poder y conseguirá finalmente una nación sin guerras, una era de paz. Y todo esto se habrá conseguido gracias a él, gracias a Yabushige, gracias a Mariko e incluso gracias a Lanjin. De hecho, aquí le confiesa que en varias ocasiones estuvo tentado de quitarle la vida a Lanjin. Pero no lo hizo, y no lo hizo simplemente porque lo hacía reír y distraía a sus enemigos. Aquí, a sabiendas de que le queda poco, el propio Yabushige le dice a Toranaga que es un hipócrita, que muchos de sus hombres han perecido para asegurarse la victoria. Y aquí Toranaga le recuerda la primera conversación que tuvieron con el Anjin, donde Toranaga le dijo a Jon que la guerra era inútil, y le pregunta a Yabushige si recuerda la respuesta de Jon. Y este le dice que sí, a menos que se venza. Si vences, todo es posible. Y aquí Yabushige se dará cuenta de cuál es el plan final de Toranaga: hacerse con el título de Shogun y dominar todo el Japón. Es lo que quería y tenía planeado desde el primer momento. Y aquí Yabushige le dice que su tercer corazón es igual al de todos, que le cuente su plan. Vuelve a recordar esto de los 3 corazones, esta teoría que nos habla de que las personas todas tienen 3 corazones, uno en la boca, que es falso y está a la vista de todos, otro en el pecho, que solo se le muestra a los amigos, y uno en lo profundo del corazón, que es solo para uno mismo. Y vemos cómo Toranaga le dice que para qué contarle el futuro a un hombre muerto. Vemos que es el momento en el que Yabushige se hace el seppuku y Toranaga le cercena la cabeza. Y realmente este ha sido el momento culmen del episodio, donde sabemos cuáles van a ser los acontecimientos en el futuro próximo. Después hemos tenido alguna imagen más, hemos tenido una imagen de Jon con Fuji, que toman una barca con las cenizas de los seres queridos de Fuji para arrojarlas al mar, para que estén siempre con ella. Y vemos también cómo en el momento que Fuji tira las cenizas se pone a rezar y Jon echa mano al crucifijo de Mariko, el cual también
lo deja caer al mar para que ella siempre lo acompañe, y posteriormente veremos como Jon está con la gente del pueblo tratando de sacar el Erasmus del agua. Vemos como parece que no pueden, que es una tarea bastante dificultosa, pero a ellos se le acabará uniendo Buntaro y lograrán sacar el barco de su hundimiento. En la escena final de la serie vemos a Toranaga como observa a los que están sacando el barco y como Jon desde abajo lo observa también y acaba riendo. Y con esto ha terminado lo que es seguramente la mejor serie del año, que nos ha dejado momentos muy épicos, momentos abrumadores y que no le ha faltado ni un solo detalle para convertirse en lo que estamos diciendo, la serie de momento mejor de 2024. No sé, gente, qué os ha parecido a vosotros, os ha gustado, no os ha gustado, dejádmelo en los comentarios y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, pues para echar una manilla al canal, dejad vuestro like para que el algoritmo entienda que el vídeo gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos seguimos viendo en vuestro canal. Café con Series. ¡Hasta pronto!